buenas tardes, mis respetables hermanos y hermanas, como los amigos y amigas que gentilmente sintonizan este día el estudio que estoy llevando acerca de el libro de Eclesiastés. Doy gracias a Dios en especial porque Él me ha permitido esta enorme bendición. Antes de dar la dirección del estudio de este día, como siempre, les pido me acompañen en oración. Padre Celestial, nuevamente te damos las gracias porque tú y nadie más que tú es el que permites a tu servidor el presentar el mensaje de la viva y permanente palabra de Dios. Y en este caso, sobre el libro de Eclesiastés. Gracias, Señor, por ello. Permíteme que pueda hacerlo con sencillez, con claridad, que haya entendimiento para todos quienes lo escuchan. Gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Desde hace tiempos que inicié el 30 de enero de este año 2021, he querido dar algunas aclaraciones y lo he repensado, pero ahora lo voy a hacer. Una de ellas es que ustedes lo han notado de que en estas transmisiones hay ruidos externos. Por ejemplo, nosotros en nuestra calle donde vivimos, lamentablemente, somos inundados por vendedores ambulantes que gritan, los pitos y también, lamentablemente, las campanas de la Iglesia Católica, que está como a más de 100 metros de acá, pero evidentemente se oyen muy fuerte. Esto hace que la calidad de la grabación no sea óptima. Realmente grabamos en una forma empírica, no es como un estudio de una radio que ha sido hecho para ello. Pero sí les pido que ustedes no le pongan cuidado a los ruidos, sino al mensaje que siempre les estoy transmitiendo. Eso es lo más importante en relación a esta aclaración que para mí es muy triste, todos esos ruidos, pero que no se pueden evitar. Bueno, yo les dije también a ustedes que iba a estar haciendo énfasis en dos invitaciones. Una de ellas es que inviten a los jóvenes. Hoy voy a comenzar el capítulo 11. Capítulos 11 y 12 tiene que ver con los jóvenes. Y para mí no es justo que solo gente mayor se empeñe en escuchar la palabra de nuestro Dios. Y yo creo que gran responsabilidad está en los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia tienen que fomentar el que los jóvenes escuchen palabra de Dios a temprana edad para que cuando lleguen los días difíciles no se lamenten. Segundo, hay muchos estudios que se dan para matrimonios, pero paradójicamente las personas que escuchan estos estudios de matrimonio, la gran mayoría somos personas que ya Dios nos permitió vivir matrimonialmente por 4 o más décadas, quienes necesitan en cierto modo más la ayuda sobre los estudios matrimoniales son las parejas jóvenes. Por eso es que se dan, hermanos, tantos fracasos, por eso es que se dan tantos divorcios. Y qué triste hablar de divorcios dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ponerle cuidado. Así es que, hermanos, inviten a los jóvenes, inviten a las parejas jóvenes matrimonialmente hablando, para que estudien palabra de Dios
y no vean días difíciles como lo que vamos a estar viendo en estos capítulos 11 y 12. Bueno, ya me quité tiempo para el estudio, pero considero que es necesario hacer estas aclaraciones e invitaciones, que mi mayor anhelo y deseo es que haya el mejor aprovechamiento dentro del seno de la iglesia de nuestro Señor. Bueno, lección 11, capítulo 11, es decir, me refiero al capítulo 11. Hoy, con la ayuda de Dios, estamos llegando a la lección número 39. Gracias a Dios. Bueno, el tema que vamos a estar estudiando, les hago siempre esta declaración e interrogante. ¿Con Dios puede el hombre ser optimista sobre el futuro desconocido? Claro que sí. Y el tema que vamos a estar presentando en estos dos capítulos, específicamente en este capítulo 11, es cómo prepararnos para el mañana. O sea, claves para una vida exitosa. Le repito, cómo prepararnos para el mañana, claves para una vida exitosa. Los capítulos 11 y 12 presentan la conclusión de la investigación del sabio sobre el significado de la vida. En estos poderosos capítulos emitió Salomón directivas, desafíos, advertencias y exhortaciones. De manera pues que le pido que le pongan cuidado a cómo es que se emitió directivas, o sea, direcciones, pues desafíos, advertencias y exhortaciones. Vamos a estar viendo en este estudio una serie de aspectos que nos conciernen a titulillos que son cortos. Por ejemplo, vamos a ver compartir, vamos a ver confianza, vamos a ver trabajo y por último vamos a ver optimismo. Una vez veamos estas 4 declaraciones, vamos a entrar a la aplicación de este capítulo 11 y vamos a reforzarlo con lecciones específicas como lo he venido haciendo a través de los 10 capítulos que ya hemos estudiado. Compartir Eclesiastés versos 1 y 2. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Pareciera que es una adivinanza que aquí se está presentando. ¿Qué es lo que se está diciendo cuando dice echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás? El capítulo 11 inicia con una desconcertante advertencia que dice echa tu pan sobre las aguas. El presente versículo ha intrigado a los eruditos durante muchos años. El desafío no está en la traducción, porque la traducción, el lenguaje es claro, es entendible. Usted entiende claramente cuando dice echa tu pan sobre las aguas. Si yo le dijera a usted echa tu pan, o sea, un pan que tiene en sus manos y que lo eche sobre las aguas, sea un río, una pila, donde sea. El lenguaje es claro. Entonces, el presente versículo, como decía, ha intrigado a los eruditos durante muchos años. El desafío no está en la traducción, no está en el significado de cada palabra, sino en comprender
el significado práctico de la enigmática frase. La lógica dice que tal esfuerzo sería inútil si se lanzara pan al agua. La interrogante podría ser, ¿no se saturaría quedando sin uso después de muchos días? O sea, se empapa pues el pan, se hunde y queda inservible. La paradoja parece ser precisamente el punto. El acto parece ser insensato y derrochador, pero de alguna manera es beneficiosa. Un Targum sobre el presente versículo dice, Targum es un libro antiguo testamentario, un Targum sobre el presente versículo dice, dale tu pan nutritivo a los pobres que van en barcos sobre la superficie del agua, porque después de un periodo de muchos días encontrarás su recompensa en el punto venidero. La idea tiene paralelos antiguos. Por ejemplo, un proverbio árabe dice de la siguiente manera, haz el bien, arroja tu pan sobre las aguas, y un día serás recompensado. Cuando yo estaba estudiando esto, estuve meditando mucho sobre una hermana y su esposo cuando estaba en vida. Era un matrimonio que vivían en una ciudad fronteriza entre el estado de Texas y una de las fronteras de México. Y es un lugar donde entran muchos inmigrantes. Ustedes saben lo que es inmigrar a los Estados Unidos en condiciones, por supuesto, totalmente ilegales. Y este matrimonio hacía una buena obra. ¿Cuál buena obra? Agarraban su carro, se iban a la orilla de la línea fronteriza y dejaban tirados galones de agua pura sellados, por supuesto. ¿Cuál era el propósito? Cuando los inmigrantes pasaran, agarraran uno de estos galones para poder saciar la sed por el desierto. Qué buena obra hacían estos hermanos, y loable sea y Dios les recompense. Bueno, por eso, miren, y más adelante voy a seguir diciendo al respecto. Este proverbio árabe dice, haz el bien, arroja tu pan sobre las aguas, ahora entiende mejor, arroja estos galones, o usted lo puede sustituir por otra buena obra, y un día serás recompensado. Más adelante vamos a ver por qué un día vas a ser recompensado cuando haces el bien. En primer lugar, vamos a ver 5 aspectos sobre esto. Evidentemente que los primeros puede que no sean los correctos, pero llegamos al último, que sí nos ayuda a comprender la declaración de echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. En primer lugar, es visto como un llamado profético a Israel a aceptar a Jesús, el pan de vida. Pero este punto de vista prácticamente no tiene apoyo, teniendo en cuenta el tema general del libro. La idea debe rechazarse. Además que, pues, ni pensaban en nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo. Bueno, en segundo lugar,
Algunos lo ven como una recomendación para participar en el comercio marítimo. Salomón mismo tenía una flota que traía una riqueza considerable, dice la Escritura, que una vez cada 3 años. Noten lo que nos expresa Primero Reyes 10:22. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil y noten, monos y pavos reales. Eran valiosos, pues. Si Salomón no hubiera decidido embarcarse en esta arriesgada empresa comercial, jamás habría cosechado sus importantes recompensas. En tercer lugar, otros lo ven como un estímulo general a hacer negocios. Para que una economía prospere, los inversionistas tienen que asumir riesgos. El fracaso es posible. Sin embargo, también existe el encanto del éxito. O sea, como puede haber fracaso, puede haber éxito en los inversionistas. Algunos ven este pasaje como un incentivo para que los empresarios tomen ese paso audaz, cuando se lee precisamente: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. En cuarto lugar, se considera un llamado a la filantropía. Usted sabe que el filántropo es aquel o aquella persona que dona, que da de sus riquezas. Si bien las buenas acciones no pueden obtener recompensas físicas, el pan se habrá ido. Esta opinión sostiene pues que el donante recibirá otros beneficios, o sea, encontrará algo más. Pero póngale cuidado a esta quinta declaración. En esta quinta declaración también se ve como una ilustración de vivir por fe. Una persona tiene que tomar riesgos para cosechar recompensas. Es decir, debe vivir con fe y confianza en Dios. El predicador ha llamado a sus lectores a tomar la vida como si fuera de la mano de Dios y disfrutarla a pesar de sus pruebas y perplejidades. Esta idea, dando una aclaración al respecto, esta idea, junto con la idea de hacer buenas obras, parece encajar mejor en el contexto. Salomón estaba comenzando su llamado a la acción, un estímulo para comprometerse en los negocios difícilmente parece adecuado para los altos objetivos espirituales establecidos en este libro. Confiar en Dios es invertir, hermanos. Confiar en Dios es invertir en otros, ha sido un tema recurrente. Esta interpretación, pues, hermanos, armoniza con el conocido adagio: el que no arriesga, no gana. Y esa es la realidad. El que no arriesga, no gana. También encaja bien con el siguiente versículo, y por eso vamos a entrar ahora al versículo 2. Versículo 1 con el versículo 2
van aunados, son inherentes el uno para con el otro. Dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Por supuesto, la comprensión del versículo 2 depende de la interpretación del versículo 1, que ya hace unos instantes lo hemos analizado. Si el tema es el comercio marítimo, el versículo fomenta la división de mercaderías entre varios barcos para que no se pierda todo si uno se encuentra con el desastre, o sea, repartir, ¿verdad? Si lo que se entiende es el comercio en general, entonces se insta al hombre de negocios a compartir sus ganancias con sus asociados. Si quiere decir benevolencia, el versículo señala que aquellos que recibieron ayuda inicialmente podrían algún día ayudar al benefactor original. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Reparte a 7 y aún a 8. O sea, en un lugar, en un hogar, mejor dicho, hay comida para 5, pero de repente aparece alguien. Siempre hay un plato extra. Yo recuerdo a mi madre que siempre tenía un plato extra en casa. Nunca hacía falta la comida, gracias a Dios, porque siempre, no sé, era una virtud que tenía en ella. Hacía un plato especial en la casa y le repartía a toda la vecindad. Esa era una de sus cualidades que tenía. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Que es la otra lección que recibimos, que cuando se ha beneficiado a estas personas, no sabes que en el tiempo futuro te pueda ir mal, y a estos que has beneficiado serán contigo. Gracias a Dios. Claro, la enseñanza no es dar para que me devuelvan. Eso nunca va de acuerdo a los preceptos divinos, porque el Señor dice, más bienaventurado es dar que recibir. Pero evidentemente una persona que da, evidentemente que siempre va a ser bendecida. Entonces, este punto de vista parece el más lógico. Es rentable compartir, o sea, reparte pues, con tantas personas como sea posible, a 7 y aún 8. Miren qué hermoso, miren qué hermoso. Yo recuerdo en uno de los encuentros iberoamericanos que tuvimos aquí en El Salvador, ya ni recuerdo si fue el segundo o el primero, pero fue uno de ellos. Felizmente hospedamos a 8 predicadores y ya éramos 5 aquí en casa. ¿Cómo le hicimos? No recuerdo, pero que la casa, mejor dicho, tuvo capacidad, y como dice aquel dicho, se cierran las puertas y allí hay hospitalidad. Gracias a Dios. Bueno, los cristianos no han de atesorar, sino que deben compartir con otros. Dice en 1 Timoteo capítulo 6, versos 17 al 19, a los ricos, y miren cómo les da el mensaje a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras
dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, hermanos, vale la pena repartir lo que se tiene con muchos. Gracias a Dios. Vale la pena repartir lo que se tiene con muchos. Tomar este paso arriesgado de fe puede traer beneficios inesperados porque no se sabe el mal que vendrá. Y esa es la realidad. Y hay un adagio o dicho popular que dice, hoy por ti, mañana por mí. Y esa es una realidad. Si usted es manos abiertas, encontrará manos abiertas en el momento de necesidad. Y si nunca llega a esta situación, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Pero si usted es manos cerradas, también esas manos, lo más seguro es que se van a cerrar contra usted. La implicación es que si una persona generosa ya no está prosperando, pues, los 7 u 8 que anteriormente recibieron su amabilidad, o sea, su generosidad, con gusto le devolverán el favor. Mire, aquí yo estoy pensando también en lecciones de vida, lecciones prácticas de mi vida. Y aquí yo recuerdo al tío Victoriano Chávez, tío de mi esposa. Ese tío Victoriano Chávez, y pongo el nombre porque hablo muy en bien de él. Hace 20 años, quizás por decir un número, él fue operado de algo, fue intervenido quirúrgicamente. Y aquí en casa le hospedamos, yo creo que por un mes, quizás unos poquitos días más. Hombre, pero ese hombre hasta el día de hoy vive tan agradecido conmigo. Me ha pagado ese favor, ustedes no tienen cuántas veces. Él quisiera que así literalmente, al menos una vez al mes yo fuera allá al Cantón El Amate en San Miguel, a 3 horas de aquí. Y sabe cómo me recompensa, sabe que me gusta mucho la gallina india, la gallina de campo. Siempre hay una gallina india preparada para su servidor, porque vive tan agradecido por ese favor que le hicimos de hospedarlo en su enfermedad. Miren, qué hermoso es eso. Y lo hicimos no porque se nos devolviera eso, sino porque nos sentimos tranquilos por darle esa hospitalidad en sus momentos de gravedad. Dice Lucas en el capítulo 16, verso 9, y yo os digo, miren qué hermoso, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Amén. Parafrasea pues el versículo 2 con estas siguientes palabras: permita que tu hospitalidad y tu limosna sean extensas, porque no sabes qué reveses podrían ocurrirle a esa persona que con tu liberalidad se verá fortalecida para satisfacerlos, o a ti mismo que puede llegar a necesitar amigos agradecidos. Esa es la realidad, hermanos y hermanas. Se podrían dar muchos ejemplos de personas que experimentaron tiempos difíciles y fueron rescatados por aquellos a quienes habían ayudado anteriormente. Qué bueno ser rescatado por aquellos que un día
usted le extendió la mano y que cuando usted necesitó de las manos de ellos, ellos se la extendieron a usted. Gracias a Dios. Bueno, yo le he dicho a usted que vamos a estar estudiando titulillos pequeños. Hemos visto en esta parte el compartir. Ahora veamos la confianza. Y usted tiene que grabar cada declaración cortita, una palabra, para que se comprenda lo que cada sección nos enseña. Confianza es la palabra clave ahorita. Y está comprendida en Eclesiastés 11, versos 3 al 5. Si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Los siguientes 3 versículos, hermanos, están ligados a la idea de confianza. No se olvide, están ligados precisamente a la idea de confianza. Por eso le digo que retenga esa palabra. Algunos eventos son inevitables. No importa quién intente intervenir, aún así suceden. Versículo 3. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Salomón ofreció algunos ejemplos de la naturaleza. Primero, dijo, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, así como ahorita aquí en El Salvador y creo que en todo Centroamérica estamos en la época lluviosa y el agua es derramada de las nubes a cualquier hora del día durante estos 6 meses de invierno lluvioso. Las palabras enfatizan que el hombre no es capaz de detener el clima. Luego dio el ejemplo de la caída de un árbol. Cuando un árbol está a punto de caer durante una tormenta violenta o debido a una enfermedad, el hombre no puede predecir su dirección. Dice si cayere al sur o al norte. Además, cuando alguien camina por el bosque, puede ver innumerables árboles que han caído con el tiempo. Cada árbol permanece en la misma posición que cuando cayó. Dice, allí quedará. Dado que algunos actos tienen consecuencias permanentes, lo mejor para el hombre es confiar en el curso natural de los eventos. La sabiduría le hace reconocer que no puede controlar todo. El hombre no puede controlar todo, por más sabio que se pueda hacer él, o por más sabio que sea, o por más inteligente que sea. Miren lo que dice el versículo 4. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. El hombre no puede confiar en sus propios poderes y habilidades. Usted sabe que los servicios meteorológicos muchas veces se equivocan.
Dicen que habrá lluvia y no hay. Y cuando no hay una advertencia de lluvia, cae una enorme tormenta. Ahora, yo no estoy diciendo que se equivocan al 100%, pero tienen un margen de error bastante considerable. Entonces, pues, el hombre no puede confiar en sus propios poderes y habilidades. Sería insensato, pues, intentar controlar todo lo que sucede. El hombre no puede tener control de eso. Aquí en este país las catástrofes, como lo he mencionado en varias ocasiones, son los terremotos. Se dice por los últimos terremotos que han habido que se dan cada 20 años, pero creo que el último que se dio tenía un margen apenas de 14 años. ¿Ve? No hay nada que se pueda predecir en cuanto a cuándo va a haber un terremoto. Entonces, más bien, su confianza en Dios le permite seguir adelante, pase lo que pase en la vida. Quienes intenten anticipar todo, termina sin hacer nada. Termina sin hacer nada. Las ilustraciones que nos da Salomón aquí se relacionan con la agricultura. Un hombre vacilante no sembrará, porque cree que las condiciones del viento harán que su siembra sea contraproducente. Teme que los fuertes vientos diseminen la semilla. Otro hombre no segará, porque las nubes parecen como si pudieran producir lluvia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que ambas ilustraciones apoyan una idea. ¿Cuál es la idea que apoyan? No debemos posponer las cosas. O sea, no debemos posponer para otro tiempo. Hay cosecha, tómela, trabaje, agarre esa cosecha, porque quién sabe que el exceso de lluvia se termine esa cosecha. Necesitamos hacer nuestro trabajo y confiar en que Dios lo bendice. Si un agricultor esperara las condiciones perfectas, jamás podría plantar. Jamás podría plantar. Incluso cuando las condiciones no son ideales, tenemos que confiar en que Dios recompensará nuestro arduo trabajo. Ser excesivamente cautelosos y poner excusas para no trabajar son los rasgos precisamente del necio, de ese necio que ya hemos estudiado vastamente. La postergación es una cualidad indeseable en cualquier persona. Cada esfuerzo implica una medida de fe en que el tiempo es aceptable y que el esfuerzo será productivo. Versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Qué es lo que nos dice esta declaración de este versículo 5? La obra de Dios desafía la lógica. Muchas veces el ser humano se dirige por lo lógico. Lo lógico es hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, porque esos son los pasos correctos que hay que hacer. Pero muchas veces la obra de Dios desafía la lógica. No podemos entender todo lo que Él hace. Eclesiastés muestra que llevar una vida de fe no elimina toda ignorancia. Usted puede decir, no, si yo tengo fe y a mí no me va a pasar nada. No, no se confíe, no se confunda, porque
ante los designios de Dios, usted no puede cambiar lo que Dios determina. Mire el caso de Abraham, cuando él iba a pensar que Dios le iba a pedir que sacrificara a su propio hijo, aquel hijo que se lo dio a los 99 años, que esperó décadas, y que un día le dice, toma tu hijo. Y evidentemente llevaba el cuchillo en mano, la herramienta para el sacrificio. ¿Cómo es posible eso? Tenemos que entender cómo es que Dios procede en muchas maneras. Ahora, no estoy hablando de un Dios cruel, y mucho menos de un Dios que hace las cosas absurdas. Incluso una persona sabia ignora la hora de Dios. Por ejemplo, el hombre desconoce el camino del viento. A pesar de la tecnología moderna, lo que he hablado de los servicios meteorológicos, predecir los patrones climáticos sigue siendo una ciencia inexacta. Los vientos cambian frecuentemente de dirección, desafiando las predicciones de los mejores meteorólogos. Algunas versiones aquí nos consignan espíritu en lugar de viento, combinando este pensamiento con la siguiente cláusula. El hombre no sabe cómo el espíritu entra en un niño en el vientre de su madre. Doy esta aclaración. El término ruach puede traducirse como viento o como espíritu. Otra posibilidad es traducirse como aliento o aliento vital. Entonces, esta interpretación es plausible y el hebreo no nos deja claro cuál es la mejor traducción. De cualquier manera que fuere, la lección aquí es obvia. La lección aquí es muy clara. ¿Cuál es la lección? El hombre no está informado en muchas áreas. Que no pretenda el hombre ser igual o mejor que Dios, porque va a recibir la recompensa a su debido tiempo. El hombre también ignora cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. La maravilla del parto todavía nos sorprende hoy. A mí me sorprende. Yo cuando nacieron mis dos hijas gemelas, las vi cada una pesando 6 libras, habían salido del vientre de su madre, y yo dije, pero qué hermoso es Dios. ¿Cómo? Solo Dios lo puede hacer. Las explicaciones médicas abundan sobre lo que sucede en el útero. Sin embargo, la forma en que sucede aún no tiene una explicación adecuada. David hizo notar que el hombre está hecho temerosa y maravillosamente. Salmos 139, 14. Dice también, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. A pesar de nuestra ignorancia, hermanos, sobre cómo se forman los huesos, podemos confiar en que se formarán. El resultado final es que tenemos que admitir que jamás lo sabremos todo. Entienda eso, hermano y hermana. Jamás lo sabremos todo. Lo que no puede explicarse lógicamente puede aceptarse por fe. Una vez más, la lección que se nos da acá es la necesidad de confiar en Dios. Yo paro acá por razones del tiempo. Siempre les invito para el día de mañana para que escuchen la lección número 40. Es una continuación de lo que aquí estamos viendo y vamos a ver con la tercera frase, trabajo, que la vamos a basar
en Eclesiastés 11:6. Que Dios bendiga su bendita palabra y que Dios bendiga a cada uno de ustedes.